Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Hola, buenas noches. Claro que sí, maestra. Vamos a dar inicio, ¿vale? Sí, claro que sí. Sí, Sí, cuando ustedes me permítanme un indiquen. momento. Muchas gracias. Claro que sí, permítanme un momento. Hola, muy buenas noches. Hola, maestra, buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches. Ok, vamos a dar unas indicaciones, maestra, y ya terminando, ya la presenta el licenciado Diego y ya podemos iniciar. Excelente, muchas gracias. No, al contrario. Bueno, muy buenas tardes bueno, ya casi, bueno, ya noches más bien. Buenas noches a todos y a todas. Les agradezco muchísimo que estén en el presente evento. Recuerden que durante esta semana vamos a estar compartiendo espacios con diferentes ponentes de consultoría con diversos temas por la Semana del Psicólogo, que fue el día de ayer, el Día Nacional de la Psicología aquí en México. Recordarles a quienes se están uniendo en la sala de Zoom que por favor realicen el registro de su asistencia para que puedan obtener su constancia de participación en esta conferencia. Y a su vez, el día de mañana los estaremos esperando con otra conferencia. ¿Ok? Terminamos hasta el día domingo con las conferencias. Las grabaciones van a estar disponibles 30 días en Facebook. Para quienes están en Facebook, solamente van a estar 30 días disponibles. Posteriormente se van a subir y programar en nuestro canal de YouTube. ¿Ok? También comentarles que estamos iniciando ya para este viernes el segundo módulo del Diplomado de Evaluación Psicológica Forense de la Violencia Familiar y Guardia y Custodia y que justamente nuestra querida maestra Gloria, que está presente, es parte de los docentes que están en este diplomado. A su vez, tenemos el Diplomado de Justicia Penal para Adolescentes, aunque ya esté un poquito avanzado, aún se pueden incorporar sin ningún problema y se les da acceso a las grabaciones de todos estos programas. Próximamente también estaremos en el Diploma de Protocolo de Estambul, que también justamente la maestra Gloria es parte de los docentes que forman parte de este diplomado y también el Diplomado de Criminología desde un enfoque forense crítico y especializado. Vaya a dar un inicio en los siguientes meses. ¿Ok? Recordarles que a lo largo de las conferencias les estaremos enviando esta liga de registro. En el formulario solo va a estar disponible unos 10 minutos terminando la conferencia, solo va a estar abierta unos 10 minutos nada más para quienes se integren casi al final puedan registrar su asistencia sin ningún problema y sean acreedores a esta constancia que les da consultoría. ¿Ok? Bueno, sin más por el momento, queremos recordarles que los micrófonos se encuentran cerrados. Entonces, por favor, vayan realizando sus preguntas o sus comentarios en la sección del chat, aquí en Zoom, y quienes están en Facebook, en la sección de comentarios. Adelante, Diego, te dejo. Gracias, maestra. Muchas gracias, mi estimado Kevin. Bien, maestra, vamos a proceder a leer va a ser una breve semblanza de su destacada trayectoria. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una destacada profesional en el ámbito de la psicología forense, la maestra Gloria López Santiago, quien impartirá la conferencia titulada Reflexiones sobre el ejercicio profesional del psicólogo forense. Y a continuación leeré esta breve semblanza de su destacada trayectoria. Es psicóloga por la UNAM, en FES Zaragoza. Cuenta con una maestría en victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Obtuvo el doctorado en estudios de familia por el Instituto de Terapia Familiar CENCALI.
Se desempeña como perito oficial en materia de psicología en temas de familia, niñez, victimología y género. Adscrita al Poder Judicial del Estado de México desde el año 2011 hasta la fecha. Es integrante de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y Forense, así como de la Asociación Nacional de Psicología Jurídica. Bien, le extendemos una cálida bienvenida, maestra, le cedemos la palabra y es un gusto tenerla con nosotros. Vamos a estar al pendiente de cualquier circunstancia que se presente y pues adelante, le cedemos el micrófono y la pantalla. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Qué gusto estar con ustedes en esta fabulosa celebración que además pues se prolonga de toda la semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la consultoría por organizar pues este tipo de espacios justo que nos llevan a la reflexión, a la crítica, a compartir experiencias. Me permitiré compartir pantalla. Yo preparé para ustedes justo como lo menciona el tema. Creo que ahí ya se está cargando la pantalla, listo, creo que ya la están viendo. Sí, ok, ¿me confirman si se ve? Sí, Sí, maestra, se visualiza su ok. pantalla. Perfecto, muchas gracias, licenciado Diego. Bueno, pues justo un poco esta parte del título del ciclo de conferencias, a mí me parece fabuloso el hecho de que podamos nosotros hablar acerca de estas reflexiones y retos actuales de la psicología en México y un poco comentarles, bueno, creo que a la par seguramente ya han escuchado algunos comentarios, algunas cuestiones en torno pues a la parte de la salud mental, a las intervenciones en el sistema de justicia que nos habló ayer la maestra Ivonne. Y el día de hoy quiero comentar con ustedes a propósito pues de esta celebración, estas reflexiones sobre el ejercicio profesional del psicólogo forense un poco desde mi experiencia personal, desde mi experiencia profesional, desde mi formación, desde esto que yo les puedo compartir como mis experiencias, sobre todo si tú estás iniciando, ¿no? Estás incursionando en esta área, lo importante que es hacernos algunas preguntas, ¿no? Y a propósito de esta celebración y muchas felicidades a todos los que nos acompañan, a todos los que nos escuchan también a través de las diferentes plataformas. Y como les comentaba, bueno, estas reflexiones las he orientado justo en estas preguntas que nos pueden, llevan a esta crítica, a estos puntos en los cuales, bueno, pues voy a centrar prácticamente pues esta pequeña charla y me gustaría que fueran ustedes también compartiendo en los diferentes comentarios, mensajes, estos aspectos, ¿no? Que yo coloco aquí como preguntas que justo están lanzadas para todos nosotros, para todos los que hemos trabajado en esta área. Ujú, en torno a este desempeño de la psicología forense, a esta área que, bueno, pues yo incursioné más o menos por ahí de cuando terminé la licenciatura, más o menos en el año 2002, ¿no? Entonces ya llevo algún rato dedicándome a esta área caí por casualidad, por así decirlo, en esta área, porque bueno, pues finalmente cuando uno está apenas formándose dentro del campo de la psicología, tenemos muchas ideas, expectativas, situaciones, y creo que cada que nos preguntan, bueno, ¿por qué decidimos ser psicólogos? ¿Cuál era el objetivo de estudiar psicología? Muchos de nosotros tenemos esta idea o esta conocimiento básico de la parte de la psicología clínica. Y bueno, pues es un campo de intervención, desde luego. Pero ¿qué pasa en el caso de la psicología jurídica y especialmente del área forense? Que tienen un gran campo de aplicación y que bueno, pues yo les diría que a pesar de que inicié hace muchos años en esta área, todavía tenemos muchos desafíos, muchos retos que enfrentar, un gran campo de trabajo y que bueno, pues además también será importante el hecho de que
que conozcas cuáles son estas áreas de intervención, cuál es la importancia también de hablar de los aspectos éticos, de los aspectos que tienen que ver con los riesgos y los beneficios en cuanto al trabajo que realizamos todos los días. Entonces, pues para mí es muy importante primeramente, a ver, preguntarnos quién es un psicólogo forense, ¿no? Y seguramente nos habían preguntado, bueno, ¿qué hace un forense? ¿No? ¿Es lo mismo que un médico forense? Y bueno, como esta pregunta clásica, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde trabajamos? ¿Cuáles son? Todavía para muchas personas es un área que no está tan explorada en el sentido de conocer específicamente cuáles son estos aspectos que nosotros trabajamos. El ser psicólogo forense es un ejercicio que requiere una gran profesionalidad, que requiere un compromiso y una formación constante. Yo creo que si algo podemos señalar como parte de estas reflexiones que están ahí presentes, es el hecho de que estamos en constante formación, que también si los que nos dedicamos más a la formación también tenemos todo ese compromiso respecto a tener una amplia gama de conocimiento. Y esto es porque en los ámbitos judiciales nos van a preguntar N cantidad de cosas. Entonces, ¿quién es el psicólogo forense? Pues yo les diría que es esta persona, este profesional de la psicología que está trabajando en el área del foro, en el campo jurídico, que tiene como reto principal una labor no solamente de evaluación, de medición, de conocimiento, ¿no? De este desafío, pues, de poder emitir un resultado de una evaluación, en un dictamen, en una evaluación psicológica, en una entrevista, sino que además tiene el reto de poder tener esta labor didáctica, de poder explicarles a los que no son psicólogos que estos conceptos psicológicos. Entonces, fíjense, primeramente, este psicólogo forense va a ser este especialista que además va a conocer de muchas cosas. Nosotros tenemos este desafío y si, como les decía, tú estás incursionando en esta área, ten en cuenta que te va a tocar regresar a estudiar psicología educativa, porque seguramente nos puede tocar algún contexto de las escuelas, alguna problemática muy en particular, bullying. Ujú, ciberbullying o estos puntos en los cuales estamos hablando de estas nuevas violencias entre los adolescentes, los niños, cómo se está presentando, qué situaciones y qué desafíos de estas realidades sociales se están trayendo ahora a nuestro trabajo. Tendremos que conocer de psicología del desarrollo. Claro, si me preguntan si puede un niño de 2 años dar un testimonio en un juicio porque estuvo presente cuando pasó un hecho violento y entonces la persona que estaba ahí es un pequeño de 2 años. Tiene las capacidades desde lo que nos pueden preguntar en cuanto a este contexto en el cual, bueno, yo quiero saber si el niño puede hablar, puede platicar conmigo, puede decirme qué fue lo que sucedió. Y esta pregunta posiblemente general, nosotros la vamos traduciendo en términos de estos elementos técnicos. ¿Tiene las capacidades cognitivas? Neuropsicológicamente es un niño que puede proporcionar un testimonio, se encuentra en las condiciones emocionales para poder emitir o presentarse en un juzgado, en una sala de audiencias. ¿Cuáles son entonces estos puntos que están ahí presentes? Que además nos va a llevar también a una exigencia también del conocimiento de la psicología clínica. No nos desprendemos nunca de esta labor y como les decía, muchos de nosotros iniciamos primeramente pensando en que podíamos, no sé, dedicarnos a la parte de la atención clínica. Muchos de mis compañeros que han estado y que están en la docencia o que estamos también en la consultoría, que también estamos compartiendo con ustedes en cuanto a las capacitaciones, nos dedicamos a la clínica en diferentes niveles y bajo diferentes perspectivas y con diferentes enfoques, pero pues tenemos en
puntos en común que esto nos lleva también a tener una cierta especialización, a tener el conocimiento muy específico de un tema en particular, y eso es lo que hace maravillosa esta profesión. De verdad que cuando nosotros hablamos de este trabajo como psicólogos, tenemos una amplia participación en estos contextos judiciales, que claro, esto ha sido un camino que ha ido poco a poco, que ha ido trabajándose, que va conformándose, que todavía nos lleva muchos desafíos importantes. Por ahí seguramente si escucharon hace algunos meses la presentación y las diferentes conferencias que tuvo por aquí el maestro Matamoros, Francisco Matamoros, con un material que publicó muy recientemente, que además me parece maravilloso, el de psicología forense y juicios orales, que bueno, retoma mucho estos aspectos penales, pero que hace un desglose muy interesante respecto a lo que hace el psicólogo forense en México, a estas intervenciones, estas precursiones que iniciaron desde Procuraduría, que han iniciado desde diferentes universidades, desde espacios como estos colegios, como esta consultoría que tiene toda una historia y que mucho ha ido sumándose continuamente. Estamos en constante capacitación. Si estamos trabajando en este contexto práctico, pues desde luego esto también conlleva a que estemos en constante formación. Entonces, en el caso de los psicólogos forenses en México, todavía no tenemos un título como tal. Todavía no hay, ¿no? Salvo algunas universidades que ya están generando alguna licenciatura en psicología criminológica, por ahí alguna maestría en específico, pero propiamente ha costado mucho el hecho de hacer este reconocimiento del psicólogo forense, aquel que va a trabajar en este contexto del foro, en los tribunales, que va a tener un campo de trabajo muy en específico y que bueno, pues desde luego esto ha llevado a que nos vayamos integrando poco a poco, a que este trabajo se vaya realizando pues conforme a la marcha, diríamos muchos, ¿no? Conforme a las necesidades, las instituciones, principalmente las instituciones de justicia, que han visualizado y que han identificado la necesidad de la intervención de la psicología, la necesidad de conocer respecto a la conducta, de tener expertos que nos hablen de estas dinámicas que suceden con las personas y que nos llevan a un hecho delictivo, que nos llevan a alguna situación que requiere de esta explicación. Principalmente, bueno, pues el área que más tuvo estas intervenciones fue el área criminal, el área de la psicología criminal, que bueno, pues llevó a esta búsqueda de información relacionada con la conducta criminal, con psicopatología, con el explicar por qué sucede. Un poquito después, ¿no? Aparece la victimología o se da también pauta a estos estudios de victimología y donde se retoma el hecho de poder identificar cuáles son estos puntos que están presentes en el caso de las víctimas. Y esto ha ido paso a paso, esto nos ha ido dando pauta a que se haga investigación poco a poco, a que algunas instituciones integraran esta parte dentro de los procesos dentro de los estudios de posgrado. El INACIPE, que es una institución referencia aquí en México, que retoma toda esta parte de la investigación en México en los temas principalmente de psicología forense. Entonces, estos son algunos de los aspectos en los cuales el psicólogo forense aquí en México, pues nos hemos ido integrando poco a poco. Creo que muchos pues hemos generado también esta carrera, esta trayectoria profesional dentro de las instituciones, en trabajo privado. Conozco varios peritos que trabajan de forma privada que de verdad hacen un trabajo maravilloso y especialistas, porque vamos a ver que nuestros campos de intervención, aquí en nuestra tercera pregunta que nos llevaría a la reflexión, en estos campos de intervención, pues tenemos ahí un sinfín de trabajo, ¿no? Y creo que cada vez se va ampliando mucho más. ¿Desde qué áreas? La penal, desde luego, con estos aspectos que yo les mencionaba, el trabajo en las fiscalías, el trabajo tanto de capacitación, de formación, de este trabajo directamente que se hace con los usuarios, las evaluaciones en áreas muy específicas que también tienen este impacto respecto a los procesos de justicia, ¿no? Y el
iniciar una demanda, el dar una intervención en crisis y también justo estos puntos en los cuales ya estamos hablando de estas intervenciones en juicios, estamos hablando de trabajar, ¿no? En este contexto pericial. Tenemos algunos campos de intervención en el contexto penal en el cual nos hemos desempeñado y que también ha surgido a la par de estas necesidades, como son las asistencias técnicas, ¿no? O sea, tú puedes participar no directamente como la persona que valoró al imputado o a la presunta víctima, pero sí como un asesor técnico de este abogado que no conoce de psicología y que tú vas a dar este acompañamiento en el cual seguramente, bueno, estarás ahí para poder traducir estos términos a aspectos técnicos o señalar algunos aspectos relacionados con la exposición, el testimonio, lo que se está abordando. Entonces, este es un trabajo que también se puede realizar. Algunas intervenciones en el contexto penal, en específico en mi caso, en el campo de la victimología, me ha tocado participar como psicóloga victimal, ¿no? Propiamente proporcionando la asistencia victimológica, especialmente en el caso de niños, niñas o adolescentes que están en un proceso judicial, ya sea por algún delito sexual, sobre todo porque llevan un protocolo en específico y que esto, bueno, surge de hace algunos años cuando la Suprema Corte estableció esta necesidad de tener una asistencia por un psicólogo y entonces señala estas intervenciones con esta formación especializada. Entonces, esta parte para mí fue muy interesante el participar en estas, sobre todo porque cuando yo comienzo a trabajar para Poder Judicial en el Estado de México, comienzo a trabajar cuando justo están en el proceso de cambio de sistema, ¿no? De este sistema en el cual se comienzan a llevar audiencias, cuando se comienza con la oralidad y entonces donde los jueces tienen que escuchar a los testigos. Desde luego hubo muchas situaciones que fueron también muy complejas. Niños, ¿no? Que estaban dando testimonio y que entraban en crisis y entonces donde es necesario detener una audiencia, donde es necesario intervenir por el tipo de preguntas, por la parte emocional, pues que está presente ahí y que entonces hizo manifiesto el hecho de que era necesario que se presentara un profesional que pudiese orientar a todos aquellos que veían únicamente este estado emocional, este llanto, esta ansiedad, este malestar que estaba presente al momento de intervenir en esta diligencia judicial. A ver, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son estas pautas? ¿Cuáles son estos pasos? Porque todo esto lleva también, además, a la creación de diferentes espacios y de diferentes áreas, cómo son estas salas especializadas, cómo es la preparación de testigos, como lo es al día de hoy, 2025, el que se comience a hablar de esta área tan importante que es la psicología del testimonio y que es un área que está muy poco trabajada, de verdad que ahí tenemos muchísimo trabajo que realizar, tenemos también mucho campo para poder intervenir nosotros y poder desenvolvernos en estos diferentes áreas de especialización. Y entonces, bueno, esto es una pequeña partecita, de ahí que han surgido algunos aspectos importantes dentro de esta participación que tenemos como psicólogos forenses en México, pues desde luego hablando en el tema el ámbito penal, pues no solamente hacemos estas intervenciones, sino también uno de los principales papeles que seguramente tú has escuchado mucho más es el de un perito psicólogo, ¿no? Y entonces te pregunto, bueno, ¿eres perito psicólogo? ¿Qué se necesita para ser perito psicólogo? ¿Cuándo voy a ser perito psicólogo? Y que desde luego, bueno, pues esto ha conllevado también a que existan muchas instituciones que puedan señalar de repente que proporcionan alguna credencial de perito o alguna situación de ese estilo. Recuerden que hay una normativa judicial que seguramente se ha tocado el tema por aquí en alguna otra conferencia, pero que es importante que tú conozcas
buscas, que como tal, tú puedes ser perito en el momento en que tienes tu cédula profesional, que claro, eso conllevó también a una serie de desafíos y de diferentes situaciones que estaríamos retomando en esta pregunta respecto a los riesgos, es el hecho de que, bueno, esto también ha exigido y ha conllevado a que se ponga en importancia la formación que tiene este perito psicólogo. No es solamente el que yo diga y me presente como perito psicólogo, qué formación tengo, qué especialidad, qué capacitaciones tenemos, qué conocimientos tenemos, qué cambios podemos nosotros realizar y desde luego esto, cómo nos ha llevado entonces a presentarnos como peritos y además en alguna temática muy particular, porque ya no solamente es una evaluación respecto al estado emocional, ¿eh? Ahora podemos intervenir en diferentes aspectos, en diferentes temáticas, en una en un mismo asunto, podemos intervenir a veces hasta tres psicólogos peritando respecto a temas muy particulares. Entonces, esto forma parte de estos desafíos que están ahí y solamente vamos hasta ahorita apenas en el ámbito penal. Uno de los campos que también es sumamente interesante y que por aquí ya mencionaban hace ratito de la capacitación con la que se cuenta es el trabajo en términos de la defensa a los derechos humanos, el trabajo que se tiene de forma importante y que todo esto lleva a un contexto histórico, social, político, económico que tiene como resultado la necesidad de psicólogos forenses especialistas en México en cuanto a nuestra población, nuestras necesidades como tal en los ámbitos de justicia y que está relacionado con el tema de protocolo de Estambul, que también tiene toda una serie de connotaciones importantes que es necesario que tú conozcas. Para mí, mi opinión muy particular es que en el caso los casos de protocolo de Estambul son para peritos muy especializados por las temáticas, por la formación que se requiere para trabajar en este tipo de casos, pero además la preparación personal y psicológica que implica este tipo de casos, porque se requiere también una formación, una personalidad, un trabajo personal, que todo eso también seguramente ahorita lo vamos a ir comentando, en el hecho de cómo trabajarlo desde esta área. Entonces, yo creo que la máxima especialidad para mí en este momento serían los casos de protocolo de Estambul porque requieren, ¿no?, un trabajo distinto, porque requieren esta atención a los derechos humanos. Ujú, porque estos cambios legales pues han llevado a que sea necesario participar en el análisis de estas problemáticas en las cuales persisten estas violaciones a los derechos humanos, esta perspectiva de género que seguramente han escuchado o has escuchado en algunos casos, donde es necesario hablar de los derechos de las personas indígenas, de las personas con discapacidad, de la comunidad LGBT y más. Entonces, todo esto, ¿no?, ha conllevado también a que el psicólogo forense, el psicólogo que va a intervenir en un caso de violación a derechos humanos, en un caso donde se hable de alguna situación en la cual existe esta presunción o que incluso, ¿no?, sean sujetos de estar imputados respecto a algún delito y entonces qué necesidad se tiene de un traductor especial, de la asistencia técnica de algo muy particular, donde se requiere además el conocimiento del contexto social y cultural de esta persona que voy a valorar. Y entonces, como psicólogo forense, ya no solamente hiciste una valoración, una entrevista, un análisis de testimonio, sino que además ahora conociste de lo que implica esta comunidad, de cuáles son estos usos y costumbres, de cuál es incluso esta condición en la cual es una persona que habla náhuatl, ¿no? O es una persona migrante. Entonces, esto nos ha diversificado a estos campos de intervención solamente en este contexto penal. Vamos apenas en esta primera parte donde creo que tenemos muchísimo trabajo. Desde luego, tenemos también un gran campo de trabajo para poder intervenir desde esta participación directa, como les decía, siendo peritos. Podemos intervenir dando estas asistencias técnicas, podemos intervenir también participando como consultores técnicos de alguna de las partes o bien incluso del
el mismo juez en algunos casos, y el juez tiene toda la facultad de poder solicitar este conocimiento, esta asistencia para identificar qué es lo que sucede en una toma de testimonio o en una entrevista, en una declaración. Entonces, todo esto nos lleva a estos elementos del campo de intervención. Ujú. Y bueno, uno de los que más me gusta a mí, y porque además es en el que trabajo todos los días, ¿no? Es el campo en materia familiar. Y en materia familiar, que además es mi especialidad como tal, ¿no? Eh, Conlleva también un gran nivel de exigencia por lo que puede implicar los casos de guarda y custodia, pensiones alimenticias, violencia, situaciones de pareja. Es un campo muy bonito estudiar a las familias mexicanas que están en procesos judiciales y que tienen ciertas características, ciertas creencias normativas, condiciones propiamente de las dinámicas familiares. Es muy interesante y desde luego me toca trabajar con población muy variada, con niños, adolescentes, adultos, personas mayores, adultos mayores, que es un campo que además creo que todavía nos falta explorar en el área forense, las evaluaciones psicológicas en vejez, ¿no? No tenemos tantas pruebas psicológicas y por ahí hablamos de esta parte técnica, cómo hacer estas entrevistas o estas valoraciones desde el contexto neuropsicológico cuando existe algún proceso de demencia, alguna afectación orgánica. Entonces, en este campo de intervención, especialmente en el área familiar, el psicólogo forense, ¿no? Como psicólogos forenses nos vamos a enfrentar a estos desafíos de estas creencias, de estas ideologías, de estas condiciones de las familias mexicanas, pero también ajá, vamos a visualizar que estos casos de complejidad, en cuanto a la complejidad, también van a tener o van a requerir de ciertas intervenciones muy en particulares, donde efectivamente pues, puedes participar siendo perito, pero también puedes participar dando una asistencia técnica, pero también, ¿qué crees? Que aquí tienes también un gran campo de trabajo en el ámbito terapéutico. Se requiere mucho esta figura del terapeuta legal que por ahí en algún momento se ha comentado, y en algunos otros países se ha trabajado mucho esta cuestión de enlazar el enfoque la psicología clínica con el enfoque de la psicología legal, entonces donde se pueda enlazar este trabajo terapéutico con las familias, el trabajo individual, no solamente se queda en determinar quién va a tener la posesión, por decirlo así, de un niño en un caso de guarda y custodia, es saber qué va a hacer con ese niño, saber qué seguimiento va a estar ahí presente, cuáles son estos elementos de educación, de cuidado, de atención, de crianza. Trabajamos con temáticas bien bonitas respecto a la educación, al cuidado, a la atención, a las capacidades parentales, a todo lo que tiene que ver con el ámbito de pareja, relación de pareja, evaluación en cuanto a este contexto, el manejo del conflicto, el conflicto, comunicación, en los temas por ahí relacionados incluso con la temática del perdón como tal, es un tema de investigación muy interesante, sobre todo porque es darle este giro a la temática del perdón más allá de lo espiritual, religioso, sino cómo darle ese contexto a esta nueva filosofía de vida en cuanto a estas interacciones sociales, familiares, la integración de las nuevas familias, los nuevos modelos de familia. Estamos ahí ante casos que requieren la intervención del psicólogo forense cuando una pareja del mismo sexo se casa, pero después está en un proceso de divorcio, pero después está llevando un proceso de guarda y custodia por un hijo que tuvieron, ¿no? Que fue una cuestión en la cual podemos también nosotros intervenir, donde podemos tener también estos otros desafíos relacionados no solamente con la figura del maltrato infantil, cuando existe esta violencia de los padres a los hijos, sino que ahora podemos también intervenir y les decía, ha habido un gran número de casos de violencia filioparental, es decir,
donde los padres denuncian a sus hijos por violencia familiar, sobre todo casos de adultos mayores, personas mayores que están en condición de abandono, ¿no? Y que, bueno, demandan a sus hijos por una pensión alimenticia, por alguna situación de tutoría, ¿no? Entonces, en la parte de materia familiar tenemos una gran diversidad de casos, de necesidades, de situaciones en las cuales pues es importante hablar de esta figura de la terapia legal, de hablar también de los casos de mediación, hablar de una figura que viene por ahí importante, que apenas está en precursión, apenas está en inicio, cuando hablamos acerca de las figuras de los coordinadores de parentalidad. Ujú. Como figuras legales, de manera privada podemos trabajar haciendo este trabajo un poco como orientado a esta guía parental, que es un poco lo que a veces realizo con algunos padres que están en proceso de divorcio, que no quieren llegar a esta dinámica conflictiva de lo que implica el juicio y que buscan alternativas para poder llevar a cabo su crianza. Esto implica pues un trabajo distinto de asesoría en crianza. En algunos países este campo de trabajo ya es una realidad para muchos psicólogos forenses que trabajan con las cortes de forma directa, donde está ordenado este proceso terapéutico individual, pero también este proceso de coordinación de parentalidad donde se lleva esta guía. Por ahí en Estados Unidos hay un modelo de coaching parental, ¿no? Un poco en esta dinámica de apoyo, de guía para los padres que están en estos procesos judiciales y que pudieran también tener, de alguna manera, pues el buscar estas mejores alternativas para los hijos, para las familias, pero también el prevenir, ¿no? En aquellos casos en los que se puede plantear algunas situaciones en las cuales antes que para evitar que lleguen al proceso judicial. Desde luego, mucho tiene que ver los sistemas judiciales, las necesidades de las familias, etcétera. Entonces ahí tienes tanto el campo de trabajo en el ámbito pericial, en el ámbito de la parte terapéutica, en la parte de la asistencia en crianza, este apoyo de educación, este trabajo de mediación, que todavía hay pocos psicólogos que se estén formando en cuanto al trabajo de mediación. Porque fue un área que en un primer momento solamente se abrió para abogados. Por ahí estamos hablando también de esta coordinación de parentalidad. Se habla también de estos ámbitos terapéuticos en estos diferentes niveles y desde luego, bueno, pues este seguimiento que se pueda tener específicamente en el tema de las infancias, ¿no? Estas intervenciones que yo les decía, que puedan solicitarnos a nosotros el apoyo para poder llevar a cabo alguna intervención especializada. Ujú. Entonces, principalmente son los ámbitos en la cuestión penal, en el ámbito familiar, pero tenemos muchos otros. Tenemos temas de daño psicológico, daño moral por alguna situación, difamación, amenazas. Podemos tener situaciones de acoso laboral, que seguramente ya hemos escuchado por ahí algunas cuestiones. Hemos escuchado también esto que les comentaba, estos temas en cuanto a los ámbitos educativos. Por ahí hay algunas formaciones que retoman estos aspectos de la importancia de llevar este trabajo forense también al ámbito educativo en cuanto a la identificación de estas problemáticas en los niños, en los adolescentes. Por aquí tuvimos apenas una conferencia relacionada con los adolescentes en conflicto con la ley. Ok, bueno, ¿qué pasa con estos adolescentes? Este es un campo de intervención también que está poco explorado por lo que realiza el mismo sistema mexicano. Bueno, ¿de qué forma? Si a mí me gusta trabajar con adolescentes, si me gusta la evaluación, bueno, es un campo de trabajo. Tenemos por ahí también el hecho de poder trabajar en el ámbito laboral. Los tribunales laborales comenzaron su auge el año pasado, entonces estamos hablando de los últimos 2 años que se ha hablado ya más de estos tribunales laborales, de estas situaciones de acoso, daño, despidos injustificados, etcétera. Entonces, nuestro campo de trabajo se amplía muchísimo más, ¿no? Y desde luego eso nos da pauta a estas otras intervenciones. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que nosotros podemos enfrentarnos? Pues desde luego el conocimiento.
la preparación, la formación, la experiencia que podamos tener. Muchas veces me preguntan muchos alumnos qué pasa si es la primera pericial y les toca asistir a juicio. Bueno, pues podemos prepararnos, ¿no? Siempre pues, tendremos esta posibilidad, siempre tendremos la posibilidad de poder preparar esta audiencia. Ujú. ¿Será un desafío profesional? Claro, ajá, pero si no llevas a cabo tu primera audiencia, pues nunca vas a llegar a la número 1000, entonces por alguna se debe de empezar. Entonces, ¿qué desafíos enfrentamos? Nuestra preparación, nuestra formación, nuestra preparación personal, que creo que ese es uno de los aspectos muy importantes, nuestra salud mental, ¿no? Muchos de los que trabajamos en estas áreas nos enfrentamos también a estas cuestiones relacionadas con los traumas vicarios, ¿no? Con el estar en este constante campo exigente, con estos niveles de estrés, con personas que están en una situación en la que no quieren estar, que va a ser totalmente distinto a un ámbito clínico, a una persona que quiere solucionar su problema. Cuando estamos trabajando en estos contextos, a lo que más nos vamos a enfrentar nosotros es al estrés, al enojo, a las diferentes emociones, al dolor, ¿no? Porque siempre les digo, cuando una persona llega contigo súper enojada, defensiva, gritando, señalando N situaciones, todo esto, lo que habla es su dolor, ¿no? Lo que habla es este proceso de trauma en el que ha estado por mucho tiempo y que seguramente está reflejando en este momento. Entonces, ¿cuál es esta preparación física? ¿Cuál es esta preparación emocional? ¿Cuáles son parte también de estos desafíos a los que nosotros nos enfrentamos para trabajar? Estar en una audiencia, de verdad que siempre les comento, en la primera o en la número 1000, seguramente estaremos igual de nerviosos. Yo les puedo decir que después de tantos años, yo no dejo de tener nervios cuando voy a estar ante una audiencia, cuando me toca dar un testimonio y si se me olvida y si se le cambio el nombre y si esto, entonces esto es parte también de estos desafíos y a esto le vamos a sumar, bueno, el que tenemos que conocer de los temas. Ya les decía hace un ratito, el conocer acerca de aspectos muy particulares, ¿no? De estas temáticas en las que nos vamos a envolver, de los tipos de familias, de las características de alguna familia en particular, si es una familia de la Ciudad de México, del Estado de México, de Sinaloa, de Baja California, si es una familia multicultural con un integrante de la familia que es de otro país y un otro integrante que es de México, y bueno, cuáles son los estilos de crianza, organización, dinámicas, cuáles son estos elementos que están ahí, qué conocimiento voy a tener. Este otro desafío relacionado también con estos ámbitos en los que a los que nos vamos a enfrentar, como les decía, violencia laboral, vamos a estar hablando a lo mejor de algún diferente trastorno, ¿no? O alguna situación muy en particular. Si en esta familia yo voy a hacer una valoración, pero tengo un caso de autismo, de Asperger, de alguna patología muy en particular, qué conocimiento tengo que buscar. Y también eso me lleva a estos límites en las intervenciones. Como psicólogo forense, desde luego, no voy a dar una solución al caso, no voy a establecer y a salir con mi martillito a decir, ¿es esto? No voy a decir, he tenido algunos casos donde me ha tocado visualizar que diga el profesional, es injusto que la persona esté ahí, ¿no? Y con su conclusión de dictamen, es injusto que la persona esté detenida, ¿no? O es totalmente válido y cierto lo que está diciendo la víctima por tal situación. Ojo, esos son parte de estos riesgos de trabajar en el ámbito jurídico y forense. Nosotros no tenemos poder de determinación, no tenemos la verdad absoluta, no tenemos tampoco esta posibilidad de poder emitir algún juicio de valor, es muy importante. Desde luego esto yo lo retomaría junto con esta reflexión respecto a nuestro marco ético y profesional.
todavía no hay como tal, y yo creo que seguramente ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos muchos de los colegios, de las instituciones, asociaciones, incluso universidades, el pensar en nuestros códigos éticos, en nuestro código ético del psicólogo jurídico y forense en México respecto a estos límites a las intervenciones, a estos riesgos. Desde luego, si yo emito una opinión, un dictamen, ¿no? O estoy sesgando la información por alguna situación, estoy emitiendo un falso testimonio y eso conlleva una responsabilidad profesional y eso conlleva también una posibilidad de una denuncia, de una situación en la cual te puedan colocar en cuanto a que se cuestione cuál es esta emisión de esta opinión hasta llegar a alguna situación en la cual te puedan retirar tu cédula profesional, que sería pues la máxima sanción. Imagínense el pensar en que le retiren, ¿no? La cédula profesional por emitir alguna situación o alguna opinión o conclusión relacionada con algo que no se encontró, que no resultó, que no esto. Entonces, esta parte, ¿no? Son muchos de estos riesgos de trabajar en el ámbito jurídico y forense que nos vamos a encontrar con personas que van bajo diferentes estados emocionales, que desde luego nos vamos a encontrar con muchas personas que van a cuestionar el trabajo, eso es parte. Ujú. Y de repente cuando nos toca o me toca participar en audiencias que son muy desafiantes por las preguntas, por el conocimiento, porque nuestros compañeros abogados cada vez también leen más de psicología forense. Y entonces, bueno, pues finalmente entender que esta parte no llega a situaciones personales, que tiene que ver justo también con el trabajo que le están pagando al abogado y su trabajo es cuestionarme. Entonces, mi trabajo será estudiar más, prepararme, ser responsable profesional, guiarme por este marco ético y profesional. Y desde luego, bueno, pues buscar toda esta profesionalización, el conocimiento, de verdad que uno nunca deja de aprender, ¿eh? Uno nunca deja de pensar en que te hace falta aprender algo más, tomar algún otro curso, escuchar alguna otra preparación. Y eso es parte también del visualizar que estos grandes desafíos que están ahí presentes, este contexto de trabajo, ajá, nos lleva a estos beneficios, ¿no? Si pensamos en estas preguntas que nos llevan a estas reflexiones críticas en cuanto a estos beneficios, yo les podría decir que son muchos. Ujú. Los beneficios tanto en cuestión de el trabajo que realizas, el, el- la parte de poder generar este impacto en las personas, desde luego también está, ¿no? Yo les preguntaba hace un ratito, bueno, ¿qué nos llevó a estudiar psicología? Sí tenemos un impacto, claro, nuestra opinión, nuestro conocimiento se hace válido en el momento en que estás fundamentándolo, que dirían por ahí estás razonado y motivado, ¿no? Donde te apegaste a metodologías científicas, a este análisis crítico de lo que yo estoy realizando, qué me falta investigar, qué me falta conocer, qué pruebas conozco, cuáles son estos límites, y esto es un desafío personal hacia tu profesión, hacia tu preparación, hacia incluso, ¿no? La dinámica en la cual estás llevando a cabo este pequeño granito de arena con el que estás contribuyendo en este proceso, pero que va a tener un impacto en aquello que se hace presente en un tribunal, en una sentencia, en una resolución. Entonces, estos beneficios, independientemente de que trabajes para alguna institución o trabajes de forma privada, tienen ese reconocimiento y desde luego ten la seguridad que en la medida en que tú tengas esta profesionalización, el que conozcas cuáles son estos campos en los que puedes trabajar, el que busques información, el que perdamos también esta ansiedad de repente, ¿no? Este temor en algunos momentos a poder preguntar, ¿no? Yo no lo sé todo, ¿no? Y también tengo dudas, entonces si no sé de algo o incluso estoy teniendo estas dudas respecto a algún caso, tenemos
hacemos esta parte de las supervisiones. En psicología forense, este también ha sido algunas de las propuestas. Yo trabajo con algunos colegios, algunas consultorías en las cuales llevamos a cabo los trabajos de supervisión forense, es decir, hacemos este acompañamiento o hago este acompañamiento con algunos alumnos que están en estos procesos de formación y que bueno, pues también es importante para ellos estar acompañados en su primer dictamen o en el dictamen número 20 o en el número 50. No hay ningún problema y eso es importante justo para hablar de esta profesionalización. Entonces, un poco para irme ya hacia la parte del cierre dejarles estas preguntas, porque de verdad esa es mi intención, dejarles estas preguntas para que lo pensemos nosotros, reflexionemos en cuanto a esta celebración del psicólogo jurídico, perdón, del psicólogo, ¿no? Y del psicólogo forense, ¿y tú? Bueno, ¿estás preparado personal y profesional para el trabajo que implica el ámbito judicial y forense? ¿Qué te hace falta? ¿Qué me hace falta conocer? ¿Qué estoy leyendo? ¿Cuál es mi lectura básica que tengo? A lo mejor una para esta lectura técnica que tengo para un caso, pero también esta otra lectura, este conocimiento de vida, este conocimiento de la gente con la que trabajo, de los otros psicólogos con los que trabajo, qué es lo que hace, qué pruebas utiliza, qué dinámica de entrevista. ¿Cuál es esta riqueza también? Y esto, bueno, pues desde luego me llevará a tener mucha mayor preparación respecto a esta condición de lo que implica esta profesión, ¿no? Esta profesión que es muy bonita, ¿no? Muy exigente, claro, ¿no? Muchos de nosotros hemos estado varias noches sin dormir en cuanto a preparando, terminando dictámenes, preparando audiencias, preparando incluso una batería de valoración, una dinámica de valoración, porque eso también conlleva este compromiso profesional, personal y estas responsabilidades. Entonces, creo que yo iría cerrando estas reflexiones hasta aquí. Cuando yo hablo acerca de todos estos elementos de especialización, bueno, pues esto nos lleva justo, ¿no? Yo me considero un perito especialista en familia por la experiencia, por las capacitaciones, por las intervenciones que he tenido, pero también me ha llevado a buscar más capacitación. Muy recientemente tuve la oportunidad de formarme como coordinadora de parentalidad en la AFCC y de integrarme al capítulo de California, donde ya están requiriendo también peritos para sobre todo familias multiculturales. Entonces, eso es un tema que viene bien interesante y desde luego eso me lleva a que tenga que estudiar mucho más, a que no lo sé todo y a que también genere estos desafíos con las personas con las que trabajo, ¿no? Con los compañeros, a ver qué podemos estudiar, qué podemos conocer, qué nos hace falta. En esta familia vimos esto o en este contexto judicial en el que estamos trabajando. Si estamos trabajando en temas del ámbito penal, bueno, la exigencia que se tiene, la responsabilidad, la necesidad incluso de tomar formaciones y capacitaciones, no solamente en la parte técnica, sino también en las temáticas vinculadas propiamente a la didáctica, la argumentación, también al conocimiento legal. Tenemos toda la obligación de conocer respecto a los códigos con los que trabajamos y un sinfín de situaciones que cada vez vamos actualizando, conocimiento de pruebas, si estamos hablando acerca de cómo realizar los informes, cómo presentarlos, etcétera. Entonces, tenemos un gran campo de trabajo. De verdad, yo les dejaría estas reflexiones, el que podamos nosotros compartir, ese es otro ámbito en el que podemos seguir trabajando y pues bueno, pues agradecerles muchísimo, felicitarlos de nueva cuenta y desde luego agradecerle a la consultoría por este tipo de espacios que justo no tienen que ver con esta parte, el llevarnos a la reflexión respecto al trabajo que hacemos, en especial en estos días de celebración. Yo les agradezco mucho y dejo de compartir para leer sus preguntas, dudas, si alguien quiere comentar algo. Les invitamos a que si tienen alguna pregunta, algún comentario para la doctora, levanten la mano y con gusto les abriremos el micrófono. También estamos aquí monitoreando en Facebook.
tenemos mucho trabajo que hacer en el campo incluso de las responsabilidades, ¿no? Les decía el trabajo, pues, los códigos éticos, ¿no? Que por ahí vienen también de forma importante. Creo que Pixia, Solomon, te escuchamos. Sí, buenas noches, maestra. Pues escuchándola, muy interesante todo lo que acaba usted de mencionar. Y yo nada más le quisiera preguntar, a lo mejor es muy obvia mi pregunta, ¿no? Pero ¿cómo visualiza usted o qué reto tenemos, ¿no? Los psicólogos, principalmente los peritos de parte, hoy en día, porque ya también al parecer tengo entendido que se viene también para la parte familiar, ¿no? Los nuevos juicios orales también en esa área. Este, entonces no sé, pues me imagino que nos vamos a enfrentar a un buen reto, ¿no? Todavía mucho más. Pero ¿cómo lo visualiza usted con su experiencia que tiene en este ámbito de muchos años? Gracias, Pitche, por tu pregunta. Pues sí, yo creo que tenemos un gran desafío en el sentido en el que nos va a exigir prepararnos más, desarrollar mucho estas habilidades de expresión, ¿no? De didáctica, el poder tener estas herramientas para poder presentar, para poder explicar, para ser muy didácticos en cuanto a la información. Desde luego, en el caso de los peritos de parte, a veces tenemos mucho el desafío, ¿no? Respecto a quién nos está contratando y entonces ya estamos de ese lado, ¿no? No necesariamente, y es uno de los puntos que más implica este desafío, el señalar el compromiso, la responsabilidad y el profesionalismo con el que nos guiamos, seamos peritos de parte o seamos peritos de alguna institución. Ajá. A los dos nos pagan, ¿no? Y nos pagan personas distintas, pero a los dos nos pagan, ajá. No hacemos el trabajo de a gratis, diría, ajá. Pero tenemos este desafío en cuanto a que se presente una pericia eh, como tal, preparada, razonada, sustentada. Desde luego tu formación va a ser muy importante, sobre todo con los nuevos cambios en materia familiar. Vienen cambios importantes como el hecho de señalar que se requiere tener una preparación especializada en familia. Entonces, si ustedes van a trabajar en contexto de familia, tomen los cursos, de verdad, ¿no? Los cursos, charlas, puedan ustedes tomar de capacitación, va a estar perfecto para poder integrar la parte del trabajo que van a hacer. Entonces, entre esas tenemos muchísimas, ¿no? Creo que esa sería parte de los principales retos, Fictia, que creo que vienen muchísimo. Y bueno, pues para eso, de igual manera, yo les podría recomendar por aquí que pregunten de bibliografía. Está el libro del maestro Matamoros, que de verdad no se lo pierdan porque retoma mucho justo de estos elementos que hemos estado mencionando, un poco más del contexto penal, pero en el ámbito familiar, desde luego, podemos nosotros tener también muchos retos todavía. Hay por ahí algunos materiales de Marta Ramírez que retoman, en España se han retomado también algunas guías en específico para poder hablar de evaluación de parentalidad, de temas de guarda y custodia. Muchas de esas justo son las temáticas que abordamos en los diplomados. Si hablamos de casos del protocolo de Estambul, los libros de Suprema Corte también son importantes y los pueden revisar. Toda esa información de verdad que suma mucho. La consultoría en el grupo nos comparte mucha información, entonces aquellos que estén dentro del grupo, los grupos de WhatsApp o de Facebook, comparten mucha información que de verdad es muy valiosa y todo nos suma. Ujú. Muchas gracias, Vitzia. Por aquí creo que pregunta, bueno, la bibliografía igual son muchos libros, todos los de Suprema Corte. Las lecturas, sí, este que les mencionaba del maestro Matamoros, hay algunos otros libros que hablan acerca de la defensa de dictámenes periciales, tanto en materia penal como en materia familiar. eh, por ahí yo creo que habría que buscarlo. Les comparto a la consultoría alguno en específico. Ujú. Y en el caso de la ética en el ejercicio profesional del psicólogo,
forense, todavía nosotros no tenemos una reglamentación como tal. Es algo que seguramente se estará por ahí trabajando en cuanto al trabajo ético que se realiza, ¿no? A este marco ético, muchas veces se hace referencia al código ético, ajá, al código ético del psicólogo, pero algunos abogados han refutado esta parte señalando que es el código ético del psicólogo de manera general, no es un código específico. Entonces eso nos lleva ¿no? a esta parte a que sea necesario hablar de un código ético en específico. Ujú. Y Esther nos dice si hay alguna legislación que nos exija acreditarnos en algún posgrado en el área forense para dictaminar o defender el juicio oral. Pues no hay como tal una legislación, pero el juez tiene toda la posibilidad de poder solicitarte tus credenciales y tu especialidad, y que esa es una parte muy, muy bonita que realizan los abogados cuando estás en audiencia, donde te preguntan. No es como tal una legislación, pero sí puede señalarse, ¿no? Y por ahí hay algunos videos, ¿no? Que hablan de personas que son súper especialistas, doctores en con nivel de postdoctorado y todo, pero no son o no tienen conocimiento en especial respecto al área en la que van a dictaminar, y eso sirve, bueno, pues obviamente para demostrarle al juez que hay una deficiencia, ¿no? Más que alguna situación en cuanto a la legislación. ¿Verdad? Y bueno, por aquí nos dice María Padilla, le costó trabajo cobrar, sí, sí, siempre cuesta trabajo, pero es parte del trabajo, ¿no? Y creo que también no malbaratarlo, ¿no? Porque sí conozco muchos casos de malbaratar el trabajo, y pues a veces esto implica que tampoco haya una regulación como en algunos colegios o como en España, que se regula incluso la parte de los costos. Nosotros todavía no tenemos esto. Ujú. Y por aquí sí que comentan, sí, la consultoría también comparte por aquí algunos materiales. Eduardo que nos dice respecto a veracidad y credibilidad del dictamen, ok, sería como una temática muy particular. Yo creo que tendremos que hablar ahí de alguna situación. Es veracidad y credibilidad de testimonio. Ajá, entonces, esta cuestión también ahí sería importante. Se habla más bien de la metodología con la que se realizó el dictamen y si es puntual o está respondiendo metodológicamente a los puntos que se están cuestionando, ¿no? El juez nos puede preguntar cualquier cosa que a él se le ocurra, y esto también es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Entonces, me han llegado a preguntar, creo que entre lo más extraño es si, no sé, un niño de 2 años, puede, no sé, decir un discurso como el que dijo en su declaración, o te puede preguntar, bueno, que el perito diga con quién duerme el niño, o como cosas, ¿no? Que a veces, pues, no están tanto dentro de los límites de lo que puedo hacer. Ajá. Y aquí nada más, Jelly, la diferencia entre psicología jurídica y forense. La psicología jurídica es el área general que puede incluir a otras especialidades de la psicología jurídica victimal, la psicología jurídica criminal, la psicología jurídica policial, ujú, la psicología del testimonio, y la psicología forense se va a caracterizar por aquella que se pone en práctica directamente en los tribunales. Ujú. Entonces, es en específico este tema. Y Jelly, un costo aproximado en México de un peritaje particular, pues tenemos de todo, ¿eh? Y, o sea, yo conozco peritos que cobran 1,000 pesos, ¿no? Por un estudio o N cantidad. Entonces, no hay tampoco una regulación, como les decía, todo eso, pues, en algún momento, pues, se tendría que señalar, que establecer, pero no algunas instituciones manejan por ahí algunas normativas respecto a los cobros, algunos aranceles que se establecen, pero no hay como tal algo que te diga tú tienes que cobrar tanto y tanto. Esa es otra materia de regulación que está por ahí importante. Desde luego, será fundamental que conozcas, desde luego, y que otorgues el valor correspondiente a lo que implica realizar un dictamen,
el trabajo, el tiempo, la capacitación, la formación, el tiempo que le vas a invertir, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante que conozcas todo eso, ¿no? Entonces, sí, claro, sí, eh, sí, te preguntan todo, ¿no? Te llegan a veces a preguntar desde qué es la psicología y que nos diga cuál es si la psicología es una ciencia, hasta N situaciones. Ujú. Y entonces sí, como dice Miguel, hay algunos sistemas que manejan algunos tabuladores de precio. Yo tengo tabulador, por ejemplo, el Tribunal del Estado de México también maneja un tabulador. Sin embargo, tú puedes señalar que por la complejidad, por el tipo de estudio, por el número de personas, pues esto implica un costo distinto y bueno, pues obviamente ya entra ahí en otras temáticas. Es una zona muy gris todavía, diría yo. Muy bien, pues creo que son básicamente muchas de las preguntas. Les agradezco mucho, espero que les haya llevado mucho a esta reflexión. Si hay, ¿no? Algunos casos donde te pueden preguntar de todo, ajá, les decía, el juez nos puede preguntar de muchas cuestiones, incluso alguna vez me tocó que el juez me preguntara si él estaba victimizando a la niña que estábamos entrevistando porque le había preguntado alguna cosa y la niña comenzó a entrar en crisis y se puso muy mal y comenzó a llorar mucho y el juez se asustó, ¿no? Entonces, no, es parte, es explicarle, ¿no? Que esa reacción era normal ante una situación traumática. Entonces, fue minimizar la crisis para la niña, pero también para el proporcionar esta labor didáctica que ya les decía. Entonces, nos enfrentamos mucho a esto, es importante comentar, es importante que contemos con estas redes profesionales, como les decía, yo no lo sé todo, podemos nosotros tener estos grupos de reflexión, de análisis y desde luego que el que podamos tener herramientas desde estas otras instituciones, desde otros profesionales, nos da a nosotros también esta posibilidad de contar con esta formación, con esta responsabilidad, con este trabajo ético. Pues yo les agradezco mucho, ¿no? Les agradezco muchísimo todas las preguntas. Ujú. Por aquí la maestra Ivonne nos dice que el Poder Judicial Federal lo fija en 13 UMAS, más o menos 113 pesos, 113.14 pesos por hora. Ahora, ¿cuánto vamos a dedicarle a un dictamen? ¿No? ¿De qué complejidad y todo esto? Muchas gracias, maestra, por el dato. Entonces, pensemos, ¿no? Muchísimas gracias. No, al contrario, maestra, muchísimas gracias por estar en este evento. Agradecidos muchísimo. Y bueno, recordarles a los asistentes que aún tienen unos minutitos para que registren su asistencia y se les pueda otorgar su constancia en estos días. Maestra, muchísimas gracias. La estaremos viendo en los próximos diplomados que vamos a tener. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio y por No, compartir tu muchísimas. experiencia. No, muchísimas gracias a todos y de verdad que bueno, pues un gusto estar con ustedes y esperemos vernos pronto en otras actividades académicas. Que tengan una excelente noche, muchas felicidades. Gracias, igualmente, que descansen.